La épica. ¿Qué es la épica? La épica, el género épico, es aquel que presenta hechos legendarios, ficticios de forma objetiva, desarrolladas en un espacio y un tiempo determinado. El autor de este género literario suele siempre expresar por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Los orígenes de la épica, cómo nació lo que es la épica. Cuando los hombres comenzaron a tener conciencia de sí mismos y no como individuos, sino como ya pueblo en sí, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, justo en la época de Grecia, comienza a surgir lo que es la necesidad de contar las diferentes vivencias que ellos tenían y de ver que no tenían un medio de escritura y que la escritura iba a tardar bastante tiempo, aparece obligado en que ellos comiencen a hacer este acervo cultural, que es netamente del pueblo y se inició en Grecia. Tales debieron ser los orígenes de esta época, que es que se dice que así inicia la épica, por la configuración del género literario, que se dio hace mucho tiempo atrás. La clasificación del género épico. El género épico se clasifica en narrativa, lírico y didáctico. ¿Cuándo decimos que es narrativo? Cuando se caracteriza porque se relatan historias reales o ficticias también. Entonces, el género narrativo netamente es un relato que se hace de hechos tanto reales o también hechos ficticios, como por ejemplo los dioses del Olimpo. El género lírico se usa para expresar aquí sentimientos y es por ello que al expresar sentimientos se emplean en versos y también van acompañados de un instrumento musical llamado lira. En cambio, en el género didáctico tiene como finalidad la enseñanza y la divulgación de todas las ideas y se lo expresa por medio de formas artísticas. Y es así que se divide el género épico. La épica griega. ¿Por qué le decimos épica griega? Porque justo aparece en Grecia, ¿no? La literatura europea nace en Grecia, con dos poemas épicos muy reconocidos en la historia, la Ilíada y la Odisea. Por eso estas obras no son tanto el inicio, sino también posiblemente se dice que es el momento cumbre del proceso que ya se venía poco a poco desencadenando desde la segunda mitad del segundo milenio que surgió antes de Cristo. Y esta se dice que la Ilíada y la Odisea, que fueron hechas por Homero, son parte de la historia, nos cuentan parte de la historia de esta cultura griega. Las leyendas pueden agruparse en dos, que es el ciclo troyano y el ciclo tebano. Cuando hablo del ciclo troyano, recoge todas las leyendas referidas a la fundación y a la destrucción que tuvo Troya y al regreso de los vencedores, de los ganadores de griegos. Y en el ciclo tebano, aquí se nutre ya mucho los relatos surgidos en torno a la ciudad de Tebas. Esto estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, donde apareció la Odisea. Y esta Odisea, que desde el antiguo, la antigua tradición, se dice que hubo varios conflictos y todos estos conflictos fueron escritos en poemas. Y estos poemas pertenecen al ciclo troyano. Los personajes más destacados de la obra: Aquiles,
Agamenón, Menelao, Néstor, Homero y Odisea de Ulises. Estos fueron los personajes más destacados que estuvieron en esta obra. Por ejemplo, Homero, que nos habla de la Odisea, en medio de tanta guerra, impulsivo, él argumenta y hace reflexiones, primero por la acción que pasaron. Nosotros tenemos que en esa época los dioses del Olimpo tenían cada una su atribución. El nombre tenía una atribución. Y también su nombre romano. Por ejemplo, Ares, que era el dios de la guerra. Decimos que Poseidón, el dios del mar. Urano, que era el dios del cielo. Eos, que es el dios del amanecer. Zeus, que completamente lo conocemos como el dios del universo. Resumen. ¿Qué es un resumen? El resumen es una exposición breve, esencial de un tema, de una materia. Podríamos decir que un resumen es un contenido más condensado de todo un texto elaborado. El resumen se utilizan palabras propias, sin alterar las ideas que tiene el escritor referente a este tema. Se incluyen trozos textuales tal y como nosotros los encontramos. Y lo que hacemos es a veces unirlos por partes de artículos. Podríamos unir una frase por otra frase. ¿Cómo hacemos un resumen? Ya sea a partir de nuestros apuntes de clase o del manual de un libro de texto, el hacer un resumen es una parte muy importante. Nuestro tiempo nos damos cuenta que es muy limitado, por lo que al hacer un resumen se nos va a mejorar para nosotros poder aprender un tema. Nos mejora el tiempo, nos mejora la eficacia, pero es importante saber hacer un resumen. ¿Cómo debemos de realizar un resumen? Explorar primero los temas y los subtemas, organizar todo el contenido, hacer notas, subrayar lo que nosotros vemos que es más importante. Luego, hacer un esquema de todos los contenidos y terminamos haciendo nuestra redacción. Un buen resumen debe de ser claro, conciso, fiel, directo, objetivo y metódico. Cuando decimos que es claro, cuando el contenido es preciso y se utiliza términos que la mayoría de personas que lo van a leer lo van a entender. Cuando decimos que es conciso, cuando el resumen es condensado con la información y no se ha alterado el mensaje que quiere tener el lector. Cuando es fiel, cuando reflejamos los elementos esenciales que tiene este resumen, que quiere decir que no cambiamos. Cuando es directo, cuando destacamos el contenido principal de todo el documento. Cuando es objetivo, cuando el resumen no debe de calificar ni interpretar el contenido del documento. Y metódico, que debe de ser ordenado en cuanto a la estructura. Entonces, resumen consiste en condensar el contenido de un texto, es decir, simplificarlo, hacerlo pequeño, sin descontextualizar, sin cambiar el tema de fondo que tiene el libro. De tal forma, el mensaje que solo contenga los elementos más importantes.